Bienvenidos a este capítulo donde resumiremos y explicaremos un excelente libro titulado El dinero no es el problema, eres tú. Comencemos con una breve semblanza de los autores y la razón fundamental para la creación de esta obra según sus propios comentarios. Gary M. Douglas es el fundador de Access Consciousness, un sistema de transformación energética que provee herramientas para desbloquear limitaciones y crear nuevas posibilidades. Douglas es un ilustre autor bestseller y orador internacional, con un gran interés en ayudar a las personas a saber que saben y a expandir su conciencia, gozo y abundancia. Previamente a la creación de Access Consciousness, Douglas era un exitoso corredor de bienes raíces en Santa Barbara, California, y poseía riqueza material, pero su vida dejó de tener significado para él, impulsando su búsqueda de un cambio. El Dr. Dain Heer es colaborador y amigo de Gary Douglas. Es un orador internacional, autor bestseller y facilitador de clases avanzadas de Access Consciousness. El Dr. Heer, quien comenzó como quiropráctico, llegó a Access Consciousness en un momento en su vida en el que se sentía profundamente infeliz e incluso había planeado suicidarse. Access Consciousness cambió su vida, la cual comenzó a expandirse con mayor facilidad y rapidez de lo que jamás imaginó. Algo clave para nombrar es el porqué del libro. La motivación principal para escribir El dinero no es el problema, tú lo eres, surge de una necesidad observada y experimentada por Douglas. 1. Respuesta a la dificultad constante. El libro fue escrito para personas que viven en un constante estado de dificultad en relación al dinero, ya sea que gasten mucho, que no tengan suficiente o que tengan demasiado. 2. Basado en la experiencia personal. La obra está basada en el seminario de Access sobre el dinero. Douglas confesó que él mismo tuvo muchos problemas de dinero y hizo tantos cursos sobre el tema que lo volvían visco, pero ninguno jamás cambió la manera en que encaraba el dinero. 3. Ofrecer puntos de vista frescos. La relación de Douglas con el dinero solo comenzó a cambiar a medida que Access se desarrollaba, y él descubrió puntos de vista frescos que se podían usar para crear una relación diferente con el dinero. Douglas y Heer ofrecen estos puntos de vista, filosofías y técnicas para manejar cualquier situación financiera. 4. Enseñar el verdadero problema. Descubrieron que la gente siempre estaba tratando de encontrar una solución a lo que consideraban su problema de dinero, cuando en realidad el dinero nunca es el problema ni la solución. El verdadero problema es que la gente no está dispuesta a recibirse a sí misma. A ver. Seamos honestos. ¿Cuántas veces has mirado tu cuenta de banco con la misma cara que pondrías al ver un fantasma? ¿Cuántos cursos de abundancia te has tragado esperando la fórmula mágica para que los billetes broten de las paredes? Vivimos en una cultura obsesionada con el dinero. Lo queremos, lo odiamos, lo necesitamos, nos da miedo, y la mayoría de nosotros no tiene ni la más remota idea de cómo funciona realmente el juego. Hoy vamos a hacerle la autopsia a un libro con un título que es como una bofetada con la mano abierta. El dinero no es el problema, tú lo eres. Sí, así, sin anestesia. Escrito por Gary Douglas y el Dr. Dain Heer, los fundadores de algo llamado Access Consciousness. Mi trabajo hoy es ser tu traductor. Vamos a desarmar esta bomba capítulo por capítulo para ver qué hay de útil y qué hay de cósmico. Capítulo 1. Dinero, dinero, dinero. Aquí es donde los autores ponen la base de todo el edificio. Y la primera viga que colocan es una idea que te obliga a replantearte todo. El dinero nunca es la solución porque nunca es el problema. Si intentas usar el dinero para arreglar tu vida, solo creas un nuevo set de problemas, quizás con más ceros, pero problemas al fin y al cabo. Lo que responda a tu necesidad económica causada por tu rechazo a tu grandeza. El verdadero problema, según ellos, es tu falta de disposición para recibir. Piénsalo como si fueras una casa con todas las ventanas y puertas cerradas y con barricadas. Afuera, el universo está tratando de entregarte paquetes, oportunidades, ideas, pero no pueden entrar. El problema no es el repartidor, el problema es que tienes la casa sellada. Y lo más importante que no dejas entrar es a ti mismo, tu propia grandeza, tu potencial. La mayoría funcionamos desde una conciencia de pobreza. Esto es clave. No es un estado financiero, es un estado mental. Es la creencia de que la escasez es más real que la abundancia.
Es un sistema operativo que te hace ver el no hay suficiente en todas partes. Y una de las palabras clave es quiero. Resulta que en diccionarios antes de 1946, la palabra querer o want significaba falta, escasez. Así que cada vez que dices quiero más dinero, le estás rezando al Dios de la escasez, manifestando más de lo que te falta. El capítulo también nos da herramientas prácticas. Por ejemplo, si tienes una preocupación financiera, te invitan a que la hagas más grande que el universo. Si al expandirla se desvanece, es una mentira que te compraste. Y otra, cuando veas algo que crees que no puedes pagar, pregúntate, si el dinero no fuera el problema, ¿qué elegirías? Esto te saca de la limitación y te conecta con lo que realmente valoras. Y por si fuera poco, te dan consejos financieros que van a contracorriente. Te dicen que estés dispuesto a pagar cantidades extravagantes de impuestos, porque eso significa que estás recibiendo cantidades extravagantes de dinero. Te sugieren que dejes de llamar deuda a tus deudas y las llames cuentas por pagar, para quitarles esa carga mortal. Y dos de las más potentes. Págate a ti mismo un 10% de todo lo que entre, tu diezmo personal, porque si honraras antes las facturas, el universo te mandaría más facturas que honrar. Y lleva siempre contigo una cantidad de efectivo que te haga sentir abundante, sin gastarlo, solo para cambiar tu energía y tu percepción de ti mismo. Capítulo 2. Algunas herramientas geniales. Si el primer capítulo sentó las bases, este te entrega la caja de herramientas para construir una nueva realidad. La más importante es vivir en la pregunta. Estamos obsesionados con tener la respuesta, el plan, el cómo. El libro dice que la respuesta te quita poder mientras que la pregunta abre posibilidades infinitas. En lugar de estancarte, usas preguntas como ¿qué tendría que pasar para que, lo que sea que quieras, se mostrara? Cuando algo malo pasa, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y la mejor de todas para situaciones buenas o malas es ¿cómo puede mejorar más aún esto? Esto te saca de la parálisis del juicio y te obliga a estar presente. Luego está la idea de destruir y descrear tu vida cada día. Suena dramático, pero es un reseteo. Es decir, todo lo que fui, pensé y creí hasta ayer, lo suelto. Hoy empiezo de cero. Te liberas del peso de tu pasado y te preguntas, ¿quién soy yo hoy y qué grandiosa aventura tendré? Y por supuesto el mantra que lo envuelve todo es, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Repetirlo no es para que mágicamente todo sea perfecto. Es para dejar de resistirte. Es para permitir que todo, lo bueno, lo malo y lo feo, llegue con facilidad, sin la lucha y el drama que le solemos poner. Capítulo 3. Obtén la visión de cómo quieres que sea tu trabajo. Este capítulo es para todos los que sienten que su trabajo es una caja. La idea no es buscar un trabajo, sino tener una visión clara, una sensación, una vibración de cómo te gustaría que fuera tu vida laboral. Cuando algo en el mundo real se asemeje a esa sensación, te mueves en esa dirección. Aquí destrozan un mito, el de seguir tu pasión. La palabra pasión, nos recuerdan, viene del griego y significa sufrimiento y martirio. En lugar de eso, te dicen, haz lo que amas, haz aquello que se te da con tanta facilidad que ni siquiera lo valoras. Ahí está tu verdadero talento. Para lograrlo, tienes que estar dispuesto a dos cosas: a ser más grandioso de lo que has sido hasta ahora y a estar fuera de control. Y esto no significa volverse loco. Significa estar fuera del control de las limitaciones, definiciones y juicios de los demás. Es ser la fuente de tu propia realidad, no un personaje secundario en la de otros. Capítulo 4. Tratando con personas difíciles. El mundo está lleno de gente complicada. Te piden que seas consciente, no ingenuo. Habla de reconocer a los elves, que son las siglas en inglés para pequeños, jodidos demonios. No se trata de juzgarlos, sino de observarlos por lo que son para poder manejarlos sin que te destruyan. Y aquí nos dan una de las herramientas más extrañas: jalar energía. Si un vendedor te está presionando, en lugar de poner una barrera, imaginas que jalas energía de él con cada poro de tu cuerpo. Esto, según el libro, rompe su patrón y su agresividad. Si alguien te debe dinero, haces lo mismo. Jalas energía de esa persona. Y la idea es que no podrá dejar de pensar en ti hasta que te pague. Es cambiar la dinámica de poder de una forma no convencional.
Capítulo 5. Dar y recibir. Este capítulo profundiza en la raíz del bloqueo, el juicio. Cualquier juicio que tengas, sea positivo, soy el mejor en esto, o negativo, soy un desastre, corta tu capacidad de recibir cualquier cosa que no encaje en esa pequeña caja. Diferencia entre dos sistemas operativos. El toma y daca, que es cómo funciona el mundo, un intercambio con expectativas y obligaciones ocultas, y el regalar y recibir. Regalar es dar sin ninguna expectativa, y el recibir es simultáneo. Viene del universo, no necesariamente de la persona a la que le diste. Y aquí vuelve el concepto de humanos versus humanoides. Los humanos, el 51%, viven para y por el dinero. Operan desde el juicio. Los humanoides, el 47%, son los creadores, los disruptivos, los que ven posibilidades. Para ellos, el dinero es un subproducto, casi un accidente. Este capítulo es una llamada de atención para los humanoides. Está bien crear, pero deben estar dispuestos a pedir y recibir dinero, o su creación se verá limitada por la realidad de los humanos. Capítulo 6. Celebra tu abundancia. El cierre del libro es un recordatorio de que la vida no es una prueba de supervivencia, sino una celebración. Te incita a usar las cosas buenas que tienes ahora, a no guardarlas para una ocasión especial que nunca llega. Te presenta al dinero como un sirviente. El dinero quiere servirte, quiere ser tu esclavo. El problema es que a menudo nosotros nos convertimos en esclavos del dinero. Al final, el viaje a través de este libro nos deja con una verdad ineludible. Sin importar los desastres, siempre te tienes a ti mismo. Tú eres el punto de partida de toda creación, de toda riqueza y de todo poder. El dinero no es el problema, tú lo eres. No es un manual de finanzas. Es un manual de desprogramación mental. Te entrega un set de herramientas raras, provocadoras y, si te atreves a usarlas, increíblemente poderosas para demoler las paredes de la jaula que tú misma has construido. La lección, como siempre, es tuya. Este, amigos, es el resumen de este interesante libro. Y ahora los invito a escuchar nuestro podcast, donde tendremos un análisis directo y crudo de las enseñanzas de este libro. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir este capítulo. No te vayas, quédate con el podcast. Hasta la próxima. Bienvenidos a este podcast donde hablamos de la cruda realidad y las verdades sin anestesia. Yo soy César. Y yo soy Carolina, y hoy analizaremos un libro que nos habla de dinero y de ese gran misterio que son nuestras finanzas. Tenemos sobre la mesa un libro que te confronta desde la portada. El dinero no es el problema. Tú lo eres. Un título que no se anda con rodeos. Ya te avisa que no viene a darte palmaditas en la espalda. Para nada. Y quiero empezar con la dinamita pura. El libro suelta esta bomba. El dinero nunca es la solución, porque el dinero nunca es el problema. A ver, Carolina, desmenucemos esto, porque en mi mundo, una notificación de embargo sí es un problema, y el dinero sí es la solución inmediata. Claro, y es que esa frase es la puerta de entrada a todo el concepto. No niega tu problema real, lo que hace es cambiar el origen del mismo. El libro argumenta que el embargo no es el problema raíz, es el síntoma. El verdadero problema es el patrón de pensamiento o las elecciones que te llevaron hasta ahí. Por eso, darle dinero solo tapa el síntoma, no cura la enfermedad. Ok, lo entiendo como diagnóstico, pero las herramientas para la cura son las que me generan dudas. Por ejemplo, te dicen que la verdad siempre te hace sentir más ligero. Una mentira te hace sentir más pesado. ¿En serio vamos a basar decisiones financieras que requieren análisis y datos fríos en una sensación corporal? Es que no es solo una sensación, es intuición. Es usar todo tu sistema, no solo la cabeza. Piensa en cuántas veces tu mente te ha dicho, esto es un negocio seguro, y una voz en tu interior gritaba, huye. Eso es lo pesado. El libro te invita a hacerle caso a esa voz. De hecho, apoya la idea central de todo.
Si tú estás dispuesto a recibir la grandiosidad de quien en verdad eres, todo en tu vida comienza a cambiar, incluido tu dinero. Las decisiones ligeras son las que te alinean con esa versión más grande de ti, no las que solo parecen lógicas en una hoja de cálculo. Me cuesta, pero veo el punto psicológico. Hablemos de otro aha moment que el libro destaca. La pobreza es un prejuicio. Esto es fuerte. Lo describe como el prejuicio más difícil de superar en el mundo. Es potentísimo, porque lo saca del ámbito económico y lo lleva al social. Te dice que tratamos la pobreza, propia o ajena, como un juicio de valor, como si fuera una falla moral. Y si te sientes juzgado o te juzgas por tu situación, ¿cómo vas a salir de ella? Te quedas paralizado por la vergüenza. El primer paso es dejar de verlo como un juicio y empezar a verlo como una circunstancia que se puede cambiar. Lo que nos lleva a las acciones para cambiarla. Y aquí mi escepticismo vuelve a asomar la cabeza. El famoso mantra, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Suena bien, pero ¿no es un poco pasivo? ¿Sentarme a esperar que todo llegue con facilidad? Es que no es esperar, es permitir. No es pasividad, es dejar de resistirse. Y se conecta directamente con otro de los aha moments. No alinearse con el desastre. Cuando alguien te estafa, tu primer impulso es culparte. ¿Cómo pude ser tan tonto? Al hacer eso, te alineas con el desastre. Asumes la energía del estafador. El mantra es lo opuesto. Es una forma de no alinearte con el drama, de decir, ok, esto pasó, pero no voy a dejar que su energía defina mi realidad. Vale, es un escudo energético, por llamarlo de alguna manera. Me convence más. ¿Y qué hay de la idea de elegir en 10 segundos? El libro te reta con la frase, tú tienes 10 segundos, ¿qué vas a elegir? A mí eso me suena a promover la impulsividad. Yo creo que busca lo contrario. La impulsividad nace de reaccionar a viejos patrones. Elegir en 10 segundos te obliga a estar presente. Te saca de la parálisis por análisis y del bucle de la preocupación. De hecho, combate directamente otro punto clave, la mentira de la preocupación. La preocupación es una mentira, porque te hace vivir en un futuro catastrófico que no existe. Elegir ahora, en este bloque de 10 segundos, te ancla al único momento donde tienes poder, el presente. Comprendido. En resumen, mi veredicto se refina. El libro es una caja de herramientas para la mente. Si logras traducirlo, te da mecanismos para dejar de ser una víctima de tus finanzas. Te obliga a hacerte la pregunta más importante que propone. Si el dinero no fuera el problema, ¿qué elegirías? Y solo esa pregunta ya vale el precio del libro. Exacto, porque al final no se trata del dinero. Se trata de darte permiso para ser tú, en toda tu capacidad. Como dice esa frase que lo resume todo. Si tú estás dispuesto a recibir la grandiosidad de quien en verdad eres, todo en tu vida comienza a cambiar, incluido tu dinero. Ahí lo tienen. Una obra que, si le quitas el incienso y los cristales, te da un par de martillos para romper tus propias jaulas mentales. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, pero antes de irnos, te tengo una propuesta que puede ayudar a entender más el libro o a generar más controversia. Me gusta eso de generar controversia. A ver, lánzame tu propuesta directa y sin rodeos. Bueno, te propongo que escuchemos a dos profesionales en las finanzas y que ellos nos den sus apreciaciones del libro, y así tendremos otros puntos de vista para incluirlos en este análisis. ¿Te parece? ¡Wow! Eso, mi querida Carolina, es prender la chispa para la controversia y la lluvia de opiniones. Y me encanta. Vamos a escucharlos. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a analizar y, bueno, a conversar sobre las ideas de un libro que siempre da de qué hablar. El dinero no es el problema, tú lo es. Sí, escrito por Gary M. Douglas y el Dr. Dane Heer. Nombres que resuenan bastante en ciertos círculos, ¿no? Efectivamente, Gary Douglas, para quien no lo ubique, es el fundador de Access Consciousness. Es un sistema que ellos presentan como de transformación energética y de conciencia. Su historia personal es interesante, la verdad. Tuvo bastante éxito como corredor de bienes raíces, luego parece que enfrentó dificultades financieras serias y, según cuenta él mismo,
fue justo en ese punto bajo que, digamos que canalizó o creó Access Consciousness. Es como una especie de ave fénix financiera, o al menos esa es la narrativa que se maneja. Ajá. Y el ancho del libro es clarísimo, ¿no? Está como súper dirigido a esa gente que vive en una dificultad constante con el dinero. Ya sabes, los que gastan como si no hubiera mañana, los que sienten que nunca alcanza, o incluso esos pobrecitos millonarios que están abrumados por tanta fortuna. La tesis central es esa, que el dinero en sí mismo no es el meollo del asunto. Exacto. Y de ahí pues surge la pregunta que va a guiar nuestra conversación hoy. ¿Es la filosofía de este libro, con este énfasis tan radical en la disposición a recibir y en ser uno mismo, pero llevado casi al extremo, es realmente una herramienta útil, empoderadora, para cambiar de verdad nuestra relación con el dinero? ¿O será que nos encontramos más bien ante una simplificación un poquito, bastante atrevida? Una que como que roza el echarle la culpa al individuo por problemas que, seamos sinceros, a menudo son mucho más complejos, más sistémicos. Y todo esto, claro, salpicado de técnicas cuya efectividad es, digamos que es, por lo menos, debatible. Muy debatible. Desde mi perspectiva, yo voy a explorar la validez y el potencial de ese enfoque del libro. O sea, la idea de que cambiando nuestra mentalidad, nuestra capacidad de recepción, podemos de hecho transformar nuestra realidad financiera. Y yo, pues desde la otra vereda, ofreceré una mirada más crítica. Voy a cuestionar esa simplificación de la que hablaba. ¿Qué tan universales son esas historias que usan como prueba? Y, francamente, ¿cuál es la base real de algunas de esas herramientas geniales que proponen? A ver qué sale de este intercambio. Bien, mi posición se alinea bastante con el argumento central del libro. El dinero en sí, o sea, los billetes, las monedas, nunca es el problema de fondo, ni tampoco es la solución final. El quid de la cuestión, según Douglas y Here, está en nuestra disposición a recibir. Y ojo, que esto va más allá de recibir dinero, ¿eh? Se trata de recibir nuestra propia grandeza, nuestro potencial, nuestra vida misma. Ponen un ejemplo, una anécdota. Le preguntan a un amigo si volvería su vida antes de Access Consciousness, incluso si le dieran $1.000.000 libres de impuestos. Y la respuesta es un no rotundo. Para los autores, esto prueba que la libertad y el ser que uno, digamos, desbloquea, valen más que el dinero. Introducen también la idea de la conciencia de pobreza, o sea, esa mentalidad de escasez, de nunca tengo suficiente, el dinero es la raíz de todos los males, es más noble ser pobre. Esa conciencia, dicen, nos limita, sin importar cuánto tengamos en el banco. Incluso señalan a millonarios que operan desde ahí, desde la escasez, al tratar mal a sus empleados, por ejemplo. También le dan una vuelta interesante al lenguaje. Critican la palabra querer. La asocian con want en inglés, que también significa falta o carencia. Entonces, según ellos, decir quiero dinero es como perpetuar la sensación de no tenerlo. Es una idea, sí, bastante contraintuitiva, la verdad, pero te hace pensar en cómo nuestro lenguaje quizá moldea nuestra percepción y nuestra realidad. Y finalmente, claro, está la historia de Gary Douglas, como el gran ejemplo de tener mucho dinero a la bancarrota sintiendo en carne propia el prejuicio social contra la pobreza, algo que él mismo recalca, hasta que al decidir ser él mismo, con todo lo loco, raro y descabellado que implicaba Access, su situación cambió radicalmente. La conclusión que proponen es esa. Al transformar la perspectiva interna y abrirnos a recibir nuestra propia magnitud, pues la situación financiera se ajusta. Casi como un efecto secundario natural. Yo lo veo bastante diferente. A ver, entiendo el atractivo, ¿no? Poner el foco en el poder personal. Suene muy bien, muy empoderador. Pero de ahí a atribuir toda la problemática financiera exclusivamente a la falta de recepción o a la mentalidad individual, me parece una simplificación excesiva y hasta peligrosa, te diría. Deja completamente fuera de la ecuación factores que son cruciales, o sea, las estructuras económicas, la desigualdad sistémica que existe,
la falta de oportunidades reales en muchísimos entornos, la discriminación por origen, por género, por raza. Factores que el propio Douglas admite haber sufrido cuando era pobre. Entonces reducir todo eso a un simple «¿es que no estás dispuesto a recibir tu grandeza?» es un salto lógico que no me cuadra. Y puede llevar a mucha gente a culparse por situaciones que, honestamente, escapan a su control individual. O sea, ¿cómo reside su grandeza a alguien que no tuvo acceso a educación de calidad o a servicios de salud básicos, o alguien que se topa con barreras laborales por puro prejuicio? Suena muy lindo en un seminario carísimo, seguro, pero en la calle. ¡Ja! Claro, sí era tan fácil. Solo tenía que recibir mi grandeza. Ya está, problema resuelto. Además, la evidencia que presentan se basa muchísimo en anécdotas. La historia de Douglas es su historia muy particular. Podemos decir que es universal. Mencionan así como de pasada estudios sobre ganadores de lotería que vuelven a la pobreza. Pero, ¿dónde están las fuentes? Los detalles. ¿Hablamos de ciencia social o de mitos populares del mundo del coaching? La conexión causal entre hacer access y el éxito financiero es una afirmación que hacen los propios creadores del sistema. ¡Qué conveniente! Y el jueguito lingüístico con querer. ¿Es un análisis profundo o es más bien una pirueta semántica que ignora olímpicamente la necesidad objetiva y real de dinero en nuestra sociedad? Digo, repetir no quiero dinero te paga el alquiler. No, ¿verdad? No lo creo. Y por último, noto un tufillo a privilegio implícito. La idea esta de que ser rico te hace excéntrico o ser pobre te hace loco, pues sí, es cierta. Pero necesitas ser rico primero para que tu rareza se vea como excentricidad. La filosofía parece asumir un punto de partida, una seguridad básica, que muchísima gente simplemente no tiene. En resumen, aunque quizás la intención sea buena, el enfoque del libro corre el riesgo de ser una forma muy sofisticada de culpar a la víctima, pero envuelta en un lenguaje súper New Age de empoderamiento, y ofreciendo soluciones que, francamente, huelen más a pensamiento mágico que a estrategias prácticas y aterrizadas. Profundicemos un poco en ese concepto que es central, recibir la grandiosidad. El libro no lo plantea como una espera pasiva, sino como una acción energética activa. Proponen usar preguntas abiertas dirigidas al universo, por ejemplo, ¿qué tomaría para que yo, y ponen el yo con mayúsculo enfatizando el ser, me muestre en mi vida? La clave, insisten, no es tanto buscar una respuesta lógica con la cabeza, sino más bien lanzar la pregunta y mantenerse, abierto a las posibilidades, a las sincronicidades, a las ideas que puedan surgir. No es magia instantánea, dicen, sino como abrir puertas. Sigo sin ver la conexión, práctica, tangible. Insisto, ¿qué significa concretamente recibir grandeza o lanzar una pregunta al universo para alguien que, no sé, no puede pagar una operación urgente o que está a punto de que lo echen de su casa? ¿Cómo se traduce esa pregunta tan etérea en dinero contante y sonante para solucionar problemas que son reales, inmediatos? La vaguedad es bastante elocuente, diría yo. Y si volvemos al tema del prejuicio contra la pobreza, eso que Douglas mismo admite haber sufrido, el libro insinúa que con solo recibir tu grandeza y hacer preguntitas al aire, se esfuman la discriminación real y el estigma social. Porque eso sí que sería un milagro de los buenos. Le pregunto al universo y de repente mi código postal ya no es un impedimento para conseguir trabajo. Perdona, pero me cuesta muchísimo creerlo. Entiendo el escepticismo. De verdad que lo entiendo. Pero la propuesta no es que el universo te mande un cheque por Amazon Prime. Se trata más bien de cambiar tu frecuencia vibratoria, tu perspectiva interna. La argumentación que hacen es que al alinearte con una energía de posibilidad, de recepción, en lugar de una de carencia, de limitación, empiezas a percibir o incluso a atraer oportunidades diferentes, personas diferentes, soluciones que quizá no esperabas. El ejemplo que dan de Douglas, que encontró dinero olvidado justo después de hacerse la pregunta ¿qué tomaría?, busca ilustrar eso. No es que el universo materializara billetes de la nada, sino que su cambio de enfoque le permitió, tal vez, notar algo que ya estaba ahí, o quizá atrajo una circunstancia favorable. Lo comparan con la naturaleza.
Dicen que es inherentemente abundante si no la limitamos nosotros. Se trata, según ellos, de sintonizar con esa supuesta abundancia fundamental del universo. La comparación con la naturaleza es bonita, sí, muy poética. Pero la economía humana, lamento pinchar el globo, no funciona con las reglas de un bosque lluvioso. La abundancia de la naturaleza no paga impuestos ni salda deudas con el banco. ¿Y lo del dinero olvidado? Pues mira, con todo respeto suena más a un golpe de suerte o a simple despiste que a una respuesta cósmica verificable. Es difícil construir un sistema financiero personal basándote en la esperanza de encontrar dinero perdido después de hacer una pregunta al éter. La correlación, como bien sabemos, no implica causalidad, y basar decisiones financieras importantes en anécdotas como esa me parece como mínimo arriesgado. Hablemos ahora de algunas de esas herramientas geniales que proponen en el libro. Son, bastante poco convencionales. Creo que vale la pena analizar un par, las más representativas quizá, para entender un poco la lógica que tienen detrás. Por ejemplo, el famoso diezmo del 10% a la iglesia que eres tú. Ah, sí, esa es memorable, sí. Sonríe con ironía. La lógica que presentan es radical. Debes honrarte a ti primero. Proponen separar el 10% de todo ingreso que recibas, absolutamente todo, antes de pagar cualquier factura y guardarlo. Idealmente dicen sin gastarlo nunca. La idea es que este acto le demuestra al universo, y a ti mismo supongo, que valoras tu ser, que estás dispuesto a recibir y a tener. Argumentan que si pagas las facturas primero, el mensaje que envías al universo es «quiero más facturas». Y citan la anécdota de un amigo anticuario cuyo negocio, dicen, floreció al aplicar esto, y luego decayó cuando dejó de hacerlo. Radicalmente irresponsable, diría yo. Eso es meterse en camisa de 11 varas. Aconsejarle a alguien que apenas llega a fin de mes que ignore una orden de desalojo o la factura de la luz para guardar un 10% que quizá nunca use, eso roza la negligencia financiera, perdóname que te diga. Y la anécdota del anticuario. A ver, ¿quién puede verificarla? ¿Fue realmente el diezmo o fue, no sé, una buena temporada para las antigüedades o cambió su estrategia de ventas? ¿El universo de verdad funciona como un contador cósmico que anda revisando si priorizaste tu cuentita de ahorros sobre tus deudas urgentes? Suena más a una justificación para sentirte bien contigo mismo mientras ignoras responsabilidades importantes. Priorízate a ti y que los acreedores hagan fila. Es casi cómico si no fuera porque puede ser potencialmente perjudicial para gente vulnerable. Es sin duda una de las propuestas más polémicas, sí. Otra herramienta interesante es la del ligero versus pesado, para tomar decisiones o para evaluar creencias. Esa también tiene su encanto esotérico, sí. La premisa es que tu cuerpo sabe que lo que es verdad para ti, lo que es expansivo, lo que te abre posibilidades, se siente ligero en el cuerpo, una sensación como de espacio, de facilidad. Y lo que es una mentira, una limitación, algo que no resuena contigo, se siente pesado, contractivo, como una opresión. Proponen usar esta sensación física para navegar decisiones. Comprar esta casa se siente ligero o pesado, para identificar creencias limitantes. Esta creencia sobre el dinero se siente ligera o pesada, e incluso para detectar, dicen, mentiras no habladas en una situación. La idea subyacente es que hay una sabiduría corporal que trasciende la mente lógica. Suena bonito, sí, pero ¿es fiable? Es tremendamente subjetivo. ¿Qué pasa si una verdad incómoda, pero necesaria, como por ejemplo, necesito buscar ayuda profesional para gestionar mis deudas, se siente pesada, simplemente porque es desagradable enfrentarla? O si una mentira cómoda, como no necesito preocuparme por el futuro, todo llegará mágicamente, se siente ligera porque, claro, alivia la ansiedad en el momento. Confiar ciegamente en una sensación corporal para decisiones importantes, sobre todo financieras, me parece, otra vez, arriesgado. Podría ser una puerta abierta de par en par al autoengaño o a evitar responsabilidades, justificándolo con un «es que no se sentía ligero». No me convence. Es una crítica válida a la subjetividad, ¿sí? Una herramienta más orientada quizá a la interacción social es la de adoptar el interesante punto de vista. Ah, el famoso IPV. El escudo universal contra todo.
Sonríe. Bueno, la idea es alcanzar un estado de permisión total. O sea, ante cualquier juicio, ya sea propio o ajeno, ante cualquier situación agradable o desagradable, ante cualquier creencia, estés de acuerdo o no, simplemente observarla y decirte internamente, interesante punto de vista que tienes sobre esto. No implica estar de acuerdo, ni en desacuerdo, ni resistirse. La metáfora que usan es ser como una roca en medio del río, dejando que la corriente de opiniones, juicios, eventos, fluya a tu alrededor sin afectarte energéticamente. Lo proponen como una forma de desmantelar la carga emocional y el juicio que, según ellos, nos limitan tanto. A ver, puede ser útil para no engancharse en discusiones tontas en redes sociales o para manejar críticas menores en el trabajo. Te lo concedo. Pero llevado al extremo, no roza peligrosamente la pasividad o incluso la indiferencia ante cosas que sí importan, y mucho. Si alguien expresa una opinión abiertamente racista o si presencias una injusticia flagrante, la respuesta adecuada es un neutral, qué interesante punto de vista. ¿No hay momentos en que la resistencia, el desacuerdo activo o la acción directa son absolutamente necesarios? Reducir todo a un simple punto de vista interesante puede ser una forma muy cómoda de evadir la responsabilidad ética o social. No todo es relativo, ¿sabes? No todo es solo interesante. Hay cosas que son objetivamente dañinas o incorrectas. Entiendo el punto sobre los límites éticos, claro. Quizás su aplicación ideal es más interna, como dices, hacia nuestros propios juicios limitantes. Para cerrar este bloque de herramientas, mencionemos brevemente el mantra. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Ah, sí, la joya de la corona del pensamiento mágico, con sarcasmo evidente. Casi me lo esperaba. Explican que no es una simple afirmación positiva ingenua, tipo piensa bonito y todo será bonito. Insisten en que incluye todo, lo bueno, lo malo y lo feo. La clave, según ellos, no es esperar solo cosas buenas, sino recibir cualquier cosa que llegue, un despido, una factura inesperada, pero también una alegría, con esa actitud de facilidad, gozo y gloria, en lugar de caer en el drama y el sufrimiento. Cuentan, como siempre, anécdotas de personas cuyas vidas cambiaron supuestamente de forma radical al repetirlo, mejoras laborales, encontraron pareja, etc., etc. Anécdotas, anécdotas y más anécdotas, alguna vez verificadas. Suena exactamente a una versión súper simplificada y edulcorada de la ley de la atracción. Repite estas palabritas mágicas 3 veces al día, con sentimiento, y voilà. Tus problemas se resuelven con facilidad, gozo y gloria. Mira, si fuera tan sencillo, todos estaríamos nadando en la abundancia y la felicidad suprema, ¿no crees? Le falta rigor, le falta evidencia comprobable y le sobra, digamos que le sobra una confianza admirable en el poder de las frases pegadizas. Mucha fe. El libro también introduce una distinción conceptual, bastante particular, que usan para explicar diferentes formas de operar en el mundo. Humanos versus humanoides. Y aclaro, no se refieren a alienígenas ni nada de eso, ¿eh? Menos mal, ya me estaba asustando un poco. No. Explican que los humanos, según su terminología, operan desde el juicio, buscan encajar a toda costa, defienden el status quo y creen que esto es todo lo que hay, que la realidad es limitada. Los humanoides, en cambio, serían aquellos que constantemente buscan crear cambio, que buscan más posibilidades, que a menudo se sienten diferentes o juzgados precisamente por eso, y cuya motivación principal no es el dinero en sí, sino el acto de crear, la creación misma. Argumentan que entender si te identificas más como humanoide puede ser liberador, especialmente si luchas con temas de dinero porque tu motor interno, tu motivación, podría no ser el estándar social de acumular riqueza. A mí, perdona, pero esta dicotomía me suena terriblemente simplista. Y francamente, tiene un aire un poco elitista, ¿no? Como si hubiera 2 clases de personas. ¿Dónde está la base para dividir a toda la humanidad así, en estas 2 categorías tan rígidas? No hay humanos, según su definición, que son increíblemente creativos e innovadores. Y no hay gente que se podría identificar como humanoide, pero que está perfectamente cómoda sin buscar cambiar nada constantemente. Además,
Eso de decir que los humanoides no trabajan por dinero puede sonar muy bohemio, muy romántico, pero en la práctica, ¿qué solución real ofrece eso a alguien que necesita pagar las cuentas a fin de mes? Es como, eres creativo y no ganas suficiente. No te preocupes, es que eres humanoide. Solo tienes que recibir tu grandeza y ya está. No parece una estrategia económica muy sólida, la verdad. Perpetúa un poco ese mito del artista que tiene que sufrir o ser pobre para ser auténtico. No me cierra. Bien, resumiendo entonces la perspectiva que defiende el libro. El cambio fundamental, especialmente en nuestra relación con el dinero, debe originarse adentro, internamente. La clave, insisten, reside en cultivar la disposición a recibir y, repito, no solo dinero, sino nuestra propia valía, nuestro potencial, en atreverse a usar estas herramientas que sí desafían la lógica convencional y en operar desde un lugar de permisión y posibilidad, en lugar de juicio y limitación. Es en esencia un llamado a la responsabilidad personal radical, pero viéndola no como culpa, sino como poder creativo sobre nuestra propia realidad. Y resumiendo la perspectiva crítica, la filosofía de este libro, aunque pueda ser atractiva por ese énfasis en el poder personal, corre un riesgo considerable de simplificar en exceso problemas que son muy complejos. Ignora, o como mínimo, minimiza factores estructurales y socioeconómicos que son cruciales, lo que puede fácilmente llevar a la autoculpabilización de personas que enfrentan dificultades reales y sistémicas, que no dependen solo de su disposición a recibir. Gran parte de la evidencia que presentan se basa en anécdotas que no son verificables y que podrían estar muy sesgadas. Y muchas de las herramientas, que se presentan casi como soluciones mágicas, parecen carecer de un fundamento psicológico o financiero sólido, apoyándose más en la fe, en juegos de palabras y sí, en bastante pensamiento mágico. Por lo tanto, me parece esencial aplicar un riguroso pensamiento crítico antes de adoptar estas ideas como si fueran soluciones universales y probadas. No hay duda de que el dinero no es el problema, tú lo eres, plantea ideas provocadoras que sacuden un poco nuestras creencias habituales sobre el dinero, sobre el éxito, sobre lo que significa ser nosotros mismos. Y nuestra conversación de hoy ha intentado, iluminar dos maneras muy diferentes de aproximarse a esas ideas. Una, que celebra la agencia individual y el poder transformador de la conciencia como el motor principal del cambio. Y otra que nos recuerda la importancia de considerar las realidades estructurales, la necesidad de buscar evidencia más allá de la anécdota personal, y la búsqueda de soluciones que sean prácticas, que estén fundamentadas y que complementen o a veces incluso desafíen el enfoque puramente mental o energético. Creemos que el material da para mucha más reflexión, ¿verdad? Nuestro objetivo hoy no era ni mucho menos coronar una verdad definitiva o decir esto es así. Exacto, sino más bien abrir el diálogo, exponer distintas facetas, distintos argumentos que surgen de este texto tan particular e invitarles a ustedes que nos escuchan a continuar explorando por su cuenta y a formar sus propias conclusiones sobre esta relación tan compleja entre nosotros, el dinero y nuestra percepción de la realidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. ¡Guau! Doblemente wow. Ahora sí tenemos el material completo para que todo nuestro público nos dé sus opiniones. Así es, los invitamos a todos ustedes a dejar sus opiniones en los comentarios. Díganos qué opina del libro y sus recomendaciones. ¿Hay alguna de estas recomendaciones que ustedes utilicen o que estén totalmente en desacuerdo? Los leeremos en los comentarios. Gracias por acompañarnos.